Vamos a comenzar por el 32. Vamos a abrirlo. Recuerden, cuando los descargan de internet, tienen que habilitar la edición para que los deje modificarlos. Voy a estirarlo un poquitito. Lo primero que voy a hacer es calcular, pues me pide calcular el total y las funciones de estadística, máximo, mínimo y el promedio. Así que voy a proceder a hacer eso, el total. Acá voy a averiguar el máximo, solamente el salario porque es la única columna que tengo con valores numéricos. Acá el mínimo. Tuki. Y por último, el promedio. Listo, ahí ya tengo listo el primer punto. Los filtros es para buscar información. Buscar y mostrar solamente la información que requerimos. Si yo quiero que me muestre las personas que pertenecen a una localidad específica, voy a filtrar los datos. Si quiero buscar las personas que tengan un determinado salario, yo puedo utilizar la opción de los filtros. Los filtros solamente, o sea, no me van a mostrar este único dato que estoy buscando, sino que me van a permitir visualizar toda la tabla, o sea, toda la información de las filas. Nombre, apellido, la localidad y el salario. A diferencia de las otras funciones que veníamos trabajando, contar puntos sí, sumar puntos sí, esas funciones me devolvían un valor, nada más. Pero no me devolvían, no permitían ver toda la información de la tabla. Entonces, haciendo un clic dentro de la tabla, uno solito, me voy a datos, filtro, y acá, desde el botoncito, digo, bueno, desactivo Huelva, desactivo Barcelona y me quedo solo con Sevilla. Entonces me trae la información solamente de las personas que pertenecen a Sevilla. Entonces me está mostrando el resultado en la pantalla. Supongamos que acá son poquitos datos, capaz que no es muy importante los filtros porque los estoy viendo ahí, puedo ver, decir, este es de Sevilla, este es de Sevilla, este es de Sevilla y este es de Sevilla. Pero si estoy trabajando en una empresa que tiene, por ejemplo, son todos productos de informática, no voy a tener 11 productos, voy a tener un montón. Distintos tipos de pendrive, no solamente voy a tener los pendrive separados por capacidad, voy a tener los pendrive separados por marca, voy a tener las placas de video, los discos externos, monitores, el CPU, o sea, un montón de información, un inventario bastante importante. Entonces, si yo necesito buscar información dentro de la planilla, usar las fórmulas me va a resultar un poco más complicado, porque no es como las tablas chiquititas que yo puedo tener una tablita auxiliar acá abajito que me muestre todo. Yo voy a tener que trabajar en otra hoja distinta. Entonces, con los filtros puedo manejarme mucho mejor cuando tengo bastante cantidad de datos y necesito buscar algo en especial, algo en específico. Entonces acá, en el caso de localidad, estamos trabajando con textos. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido más localidades? Son una cantidad importante de localidades. Desde acá tengo filtros de texto y puedo buscar uno en particular. Si hubiera tenido 20 localidades, en vez de estar desmarcando y marcando, en filtros de texto digo, bueno, quiero que busque los que sean igual a lo que me falta buscar, Huelva. Pongo aceptar y automáticamente ya me filtró la información correspondiente. Entonces yo tengo dos opciones. Puedo activar o desactivar desde acá o ir a la sección de filtros de texto y hacer la búsqueda desde acá. Dependiendo de lo que esté filtrando, si son textos, me van a aparecer estas opciones para filtros de texto. Si son números, si son fechas, ahí van a ser diferentes. Para poder borrar un filtro, voy a datos, porque se me fue la pestaña. Acá tengo la opción de borrar. Entonces, borra los filtros
y me muestra nuevamente todos los datos. ¿Qué ocurre en el caso del salario? Que son valores numéricos. Vamos a desplegar. Acá lo mismo, yo puedo destildar y tildar que quiero mostrar, o hacer un filtro de números y decir, bueno, quiero que me muestre el salario que sea igual a un determinado número, que sea distinto, mayor o menor. Desde acá todo se puede ir cambiando. Supongamos que voy a elegir Barcelona y Sevilla. Una vez que hago un filtro en una columna, yo puedo continuar filtrando. O sea que yo podría ir a salario y decir, bueno, ya tengo los de Sevilla y los de Barcelona. Listo. Ahora quisiera que me muestre el salario de aquellos que tengan los valores inferiores a 1000. Entonces acá voy al filtro del salario, o sea, siempre tengan en cuenta qué es lo que me pide. Si me pide el salario inferior de las personas, yo tengo que ir a la columna correspondiente donde voy a buscar ese dato. Filtros de número, le digo, bueno, menor que 1000. Y no se olviden que no tienen que colocar el símbolo peso ni nada. Y aceptar. Entonces hizo un segundo filtro y me trajo aquellos cuyo salario era inferior a 1000. Puedo modificar este que ya está hecho. Menor que, vamos a poner menor que 600. Entonces, acá me desaparecieron los de Barcelona. ¿Por qué? Porque de Barcelona no tenía ninguno que cumpliera con esa condición. Simplemente me quedaron solo los de Sevilla. Si acá, por ejemplo, me dice, bueno, la localidad Barcelona o Sevilla, cuyo salario sea menor a 600 y nombre o el apellido comience con vocal o con A. Entonces acá, en el nombre, filtro de texto, comienza por la letra A. Y ahí ya tengo todo el filtro hecho. Porque esta es la única persona que cumple con todos los requisitos, o sea, con todo lo que estuve buscando dentro de mi tablita. Y si quiero borrar, presiono ahí botoncito borrar y recupero toda la información de la planilla. A continuación, tenemos todas estas opciones para los filtros. ¿Qué pasa? Cada uno de estos puntos es un filtro distinto. Entonces, por ejemplo, acá me dice, realizar un filtro el cual me muestra los empleados de la localidad de Sevilla. Entonces yo voy a desplegarlo. En vez de desmarcar Barcelona y Huelva, y en vez de utilizar la opción de filtro de textos igual a, donde dice seleccionar todo, voy a hacer un clic. Ahí se desmarcaron todos. Y voy a marcar solo Sevilla. Como son poquitos datos, lo puedo hacer. Ya si es una lista importante, ahí sí, me voy a filtros de texto y lo busco desde acá. Entonces lo primero es que me muestre los de Sevilla. Después el tercero ya me pide filtre los datos para mostrar los empleados cuyo salario sea mayor a 750. Este punto es otro filtro totalmente distinto que no tiene que ver con la información obtenida acá. ¿Qué es lo que ocurre? Yo si pongo borrar, pierdo el resultado obtenido en este filtro. Y tampoco puedo añadirlo a este, porque este es otro punto distinto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seleccionamos la información obtenida, o sea, los datos que me mostró. Me voy a inicio, voy a copiar, o puedo hacer clic derecho, copiar, y me voy a otra hoja nueva. Y acá en esta hojita nueva, pego el resultado obtenido. Entonces acá le voy a poner punto 2. Y ahí ya tengo el resultado obtenido del punto número 2. Y así con cada uno. Punto número 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora voy a poner el punto número 3.
para cargar la información acá. Antes de hacer el siguiente punto, que es el 3, yo tengo que borrar el filtro que esté hecho. Me voy a datos, presiono borrar y recupero la información como lo tenía antes. Ahora me dice, filtre los datos para mostrar los empleados cuyo salario sea mayor a 750. Me habla del salario, así que yo me voy al salario. No lo voy a buscar uno por uno, me voy directamente a filtros de número y le digo que sea mayor que 750. Y aceptar. Listo, ahí ya me trajo la información. Si no me pide más nada en este punto, hago lo mismo. Selecciono, o sea, marco la información, clic derecho, copiar, me voy a la hojita 2 y acá lo pego. Inicio, pegar. Ahora voy al punto 4, ¿sí? Entonces, cada uno va a estar en otra, o sea, los resultados van a estar en otra hoja. Pues si no después, si ustedes hacen los filtros y los borran, cuando me lo manden, no voy a tener nada para corregir. Entonces, una vez que obtienen el resultado, lo copian y lo pegan en la otra hoja. Pueden tenerlo, como lo estoy armando yo, todo en una sola hoja, o en la hoja número 2, que sea punto 2, punto 3, punto 4, o sea, una hoja por cada resultado. Eso depende como ustedes lo quieran armar. O todos los resultados en una sola hoja, o cada hoja mostrando un resultado. Bien, ya tenemos hecho el 2 y el 3. Vamos con el 4. Realizar un filtrado de datos donde aparezcan los empleados de la localidad de Barcelona cuyo salario sea inferior a 1000. Entonces acá me pide dos cosas. Primero, voy a buscar los que sean de Barcelona. Destildo todos y marco Barcelona. Y ahora del salario, que sean inferior a 1000. Salario, filtro, menor que, y escribo 1000. Listo. Si el punto 4 no me pide más nada, selecciono, copiar y lo pego. Inicio, pegar. Voy al punto 5. Una vez que tienen un filtro hecho, para borrarlo, les aparece la palabrita borrar a la derecha de filtro. Bien, vamos con el 5. Filtrar los datos para mostrar los empleados cuyo salario sea entre 900 y 1500. Me voy acá al salario, filtrar los números, entre, y coloco el valor pequeño arriba y el valor más grande acá abajo. Entre 900 y 1500. Lo mismo, selecciono la información, clic derecho, copiar, me voy a la hojita y acá ya directamente lo pego. Regreso acá, me voy a datos y borro el filtro. Después el último punto, que es el número 6, vamos a poner acá punto 6. Filtrar los empleados que sean de Sevilla o Huelva. Así que menos Barcelona, que me traigan los otros. Sencillito. Clic derecho, copiar. Y acá pegar. Y ahí ya tengo todos los resultados. Vuelvo a datos y borro lo que sería el filtro. Si quiero sacar el filtro, o sea, sacar los botoncitos, hacemos un clic acá en filtro y ahí ya quedó. El último punto, el 7, me dice, mediante formato condicional, resaltar cada una de las localidades con diferentes colores. Este ya habíamos visto que teníamos que seleccionar la información, ir a inicio,
formato condicional, reglas para resaltar celdas porque tengo que buscar las que tienen un texto en específico. Texto que contiene. Como la primera celda que marqué ya tiene escrita la palabra Sevilla, entonces automáticamente me escribe Sevilla. Y desde esta lista puedo seleccionar un color de los que ya vienen predefinidos o desde formato personalizado podemos cambiarle el color por uno distinto que nosotros queramos. En este caso, como son justo 3 localidades, voy a usar los colores que vienen predefinidos. Ahí tengo Sevilla. Vuelvo a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene y acá pongo Huelva. Cambio el colorcito para diferenciarlo del otro que ya está marcado y aceptar. Y voy con el último. Barcelona. Y acepto. Sí, esto es un repasito de formato condicional. Sí, vamos con el 33. Habilitamos la edición y acá me dice mostrar los vehículos de la marca Ford cuyo modelo sea entre 90 y 95. Entonces primero hago un clic dentro de la tabla. Después me voy a datos y activo el filtro. Y me dice vehículos de la marca Ford. Así voy a marcas, desactivo todos y elijo solamente los que pertenecen a Ford. Una vez que hice este filtro, lo siguiente es mostrar que sean modelos entre 90 y 95. En vez de ir desmarcando uno por uno, filtros de número entre el valor más pequeño que es 90 y el valor más grande que es 95. Y aceptar. Una vez que obtuve el resultado, selecciono la información, clic derecho para poder copiar, me voy a otra hoja y acá lo pego. Y acá le voy a poner punto 1. Acá abajo, para punto 2. Regreso acá, datos y borro el filtro que ya está hecho. Mostrar los autos que sean de color blanco. Me voy a la pestaña correspondiente, que es la de color. Desmarco todos y me quedo solo con el color blanco. Selecciono, si no me pide más nada, selecciono la información, copiar y acá lo pego. A medida que vayan avanzando, no se olviden de ir guardando cada tanto por las dudas. Datos, borrar. Mostrar los autos cuyo precio sea entre 130 y 180 y la cantidad de cuotas sea 48. Entonces acá me habla sobre el precio. Vamos a ir acá. Precio financiado entre 130 y 180. Y ponemos a aceptar. Que calculo que deben ser dólares. Y luego las cuotas 48. Despliego y me quedo solo con el valor 48. Selecciono la información, la copio
y le pego. Vuelvo a la tabla, datos, y borro esta información que me estaba mostrando. Mostrar los autos cuyo total sea superior a 10.000. Me voy a la columna correspondiente, filtro de número y busco los que sean mayor que 10.000. Un 0 más. Y ahí me muestra los que son superiores a 10.000. Selecciono todo, copiar, me voy a otra hoja, acá me olvidé poner el numerito, así que lo voy a poner después de pegarlo. Punto poner. Vuelvo acá y el filtro tengo que borrarlo. Y el punto número 5, utilizando formato condicional, modificar los formatos de las celdas de la marca For. Acá voy a tener en cuenta estas modificaciones, Fiat y Renault. Así que vamos a seleccionar la marca, igual que habíamos hecho en el anterior. Me voy a inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene todo lo que tenga for, este formato predefinido. Vuelvo nuevamente. Acá seleccionamos, colocamos Fiat y seleccionamos otro tono de color distinto. Formato condicional, reglas y Renault. Y este también ya lo tendríamos listo. Y acá después tenemos este que son filtros extras, que es lo mismo. Acá me dice personas que el nombre empiezan por M. Entonces acá hago un clic en la tabla, datos, filtro, y acá me dice que el nombre comience por M, así que me voy a nombre, filtros de texto, comienza por. Y acá le digo que me muestren los que comienzan con esta letra. Selecciono la información obtenida, lo copio y en otra hojita pego el resultado. Vamos a ponerle punto A. Punto B. Personas que el apellido empieza por la letra S. Nuevamente copiamos y pegamos. Sí, toda la acción es muy similar una de otra, o sea, no varía mucho. Pues lo que tengo que prestar atención es qué dato me pide buscar de cada columna. Mostrar las personas que tengan una puntuación acumulada mayor o igual a 25. Mayor o igual que 25. Entonces me trae de 25 en adelante. Mostrar personas que su nombre empiece por J y su apellido empiece por F. Entonces el nombre, filtros de texto, comienza por J. Este es el primer filtro.
Y después el segundo, que el apellido, comienza por F. Copiamos y pegamos. Entonces acá me dice, en el punto E, mostrar las primeras 5 clasificadas, o sea, según el lugar. Así que vamos a colocar acá, filtros de número, es menor o igual que 5. Entonces ahí me trae las 5 primeras. Copiamos y acá pegamos. Punto F. Antes de ir, borro el filtro, no me tengo que olvidar de ese detalle. Número de personas que su lugar sea superior a 10 y que su puntuación esté entre 15 a 25. Entonces, primero, lugar mayor a. Vamos a ponerle mayor que 10. Y después la puntuación que la puntuación, vamos a poner puntuación acumulada, porque en el caso de puntuación no tenemos nada. Entonces en puntuación acumulada, entre, bueno, igual acá en este tampoco tenemos nada, o sea, da igual. Así que bueno, vamos a hacerlo con puntuación entre 15 y 25. ¿Sí? Que en este caso no me va a traer absolutamente nada, así que en este punto no me está trayendo ningún dato. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar este enunciado, mayor que 10. Vamos a incluir el 10. Mayor o igual que 10. Entonces al menos 1 con 15 vamos a tener. Entre 15 y 25. Ahora sí. Entonces acá, al haber incluido en este filtro el valor 10, al menos me trajo 1. Copiar. Y acá en el último, pegar. Datos, borrar el filtro. Cuando tenemos mucha cantidad de información, por un lado los filtros me permiten hacer las búsquedas y me muestran los datos según nuestro criterio de búsqueda. Me muestran la información nada más. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera que me muestre los datos, pero a su vez que me permita realizar cálculos sobre ellos? Entonces acá tengo estos datos: nombre, apellido, curso, el importe del curso, día de cursada, el turno y el profesor. Entonces, supongamos que yo quisiera saber cuántos alumnos están cursando en el turno mañana y en el turno tarde. Entonces nosotros hasta ahora teníamos conocimiento sobre la función contar puntos sí, sumar puntos sí. Entonces, si yo quisiera saber cuántos alumnos hay del turno mañana, selecciono el rango correspondiente al turno y ahí digo, bueno, quiero que me busque la palabra mañana. Y ahí me dice, bueno, tengo un total de 20. Lo mismo en el otro caso, contar puntos sí, si quiero, por ejemplo, el turno tarde. Ahí me dice, bueno, del turno mañana tenés 20, del turno tarde tenés 14.
Pero ¿qué pasa si yo quisiera conocer el nombre de esos alumnos, de esos 20 alumnos que están en el turno mañana y el nombre de esos 14 alumnos que están en el turno tarde? Nosotros podemos hacer el filtro. Yo voy a datos, filtro, y desde acá digo, bueno, primero quiero que me muestre los que son del turno mañana. Ahí los tengo. Pero después, ¿qué tengo que hacer con estos datos? Tengo que contarlos. Entonces tengo que usar la función, por lo menos con la función contar, para saber cuántos tengo del turno mañana. Vamos que lo voy a hacer. Selecciono todo, me voy a otra hojita, pego la información y acá lo cuento. Me voy acá, contar, y cuento, selecciono los datos, acá, y los cuento. Y me dice, bueno, tengo 20 de esta planilla. Vuelvo acá a la hojita y después hago lo mismo con el turno tarde. ¿Qué pasa si de repente Flavia decide cambiar y dice, bueno, yo no quiero ir más de tarde, ahora quiero ir de mañana? ¿Qué pasa con la información que yo tengo acá? Yo cuando copio y pego, estoy copiando y pegando esos datos. Y esos datos quedan fijos, o sea, no se actualizan. Si yo realizo una modificación acá, no se va a actualizar. En cambio, lo voy a estar viendo, por ejemplo, en el caso de las funciones. Si yo acá, Flavia, cambió turno mañana, acá veo que cambió 21 y ahora tengo 13. Pero acá en mi hoja, como yo pegué los datos, obviamente esto no se actualiza, porque esta función está contando en base a la información obtenida acá. Entonces, el filtro me sirve hasta por ahí nomás, o sea, no me da toda la información. Me deja ver los datos, pero si hago un cambio, yo tendría que volver a hacer otro filtro nuevo cada vez que realizo un cambio en los turnos. La función contar puntos sí se actualiza, joya, me sirve, pero no me trae los nombres ni los apellidos de estas personas que están cursando. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesitaría una combinación. Por un lado, que me deje ver, que me permite filtrar los turnos, y por el otro lado también que me permita hacer un cálculo con esos. Voy a hacer un clic dentro de la tabla, uno solito, y me voy a insertar tablas. Depende de la versión de Office que tengan, les va a aparecer tablas dinámicas. Acá en mi caso me aparece tablas dinámicas recomendadas. Es lo mismo. Y acá voy a poner aceptar. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a volver para atrás, insertar, tablas dinámicas, voy a elegir tabla dinámica en blanco. En las versiones que son anteriores a esta de Excel, las opciones de tabla dinámica les va a aparecer un pequeño cuadrito. Ahora se los voy a mostrar, en caso de tengan una versión que no es ni 2019 ni 2021. Cuando cargue Windows, ahora vamos a ver. Un segundillo. Bueno, acá me abrió la versión 2007. Lo mismo, un clic, insertar, y acá aparece tablas dinámicas.
y aparece este cuadro que me pide crear tablas dinámicas. Entonces, si les aparece este cuadro, es como un asistente, les dice, selecciona una tabla o rango. Eso es en caso que no hayan seleccionado nada todavía. Y en la siguiente opción, por defecto, aparece activada nueva hoja de cálculo. Quiere decir que esta tabla dinámica se va a estar insertando en una nueva hoja. O sea, lo dejamos tal cual como está y ponemos a aceptar. Y después lo siguiente es exactamente lo mismo. Pero en caso de que les aparezca el cartelito, por eso quería hacer ese paréntesis. Bien, acá, en la versión más nuevas de Excel, cuando vayamos a insertar tablas, voy a elegir la opción tabla dinámica en blanco. Y me aparece este campo de tablas acá al costado. Me muestra, con una casilla de verificación, el nombre de las columnas. ¿Qué es lo que yo quería? Yo estaba buscando los turnos. Entonces voy a hacer un clic en la palabra turno. Y fíjense cómo automáticamente me separó. Yo tengo solamente dos turnos. Turno mañana y turno tarde. ¿Qué quiero que haga además de eso? O sea, una vez que ya tengo el turno activado, ahora quiero que me muestre los nombres y los apellidos de los alumnos. Nombre y apellido del alumno. Y acá ya me aparece la información. Del turno mañana son estos alumnos. Del turno tarde son estos alumnos que se encuentran acá. ¿Y cómo hago para contarlos? Acá mismo. Acá tengo lo siguiente. Una sección para los valores. Yo voy a agarrar lo que es el nombre y el apellido y sin soltarlo lo voy a arrastrar acá en valores. Como lo que acá en valores son las funciones. Si va a ser una suma, máximo, mínimo, promedio. Acá como estoy arrastrando texto, por defecto me lo va a estar contando. Entonces me dice que de turno mañana tengo un total de 21 alumnos y estos son sus nombres. Y del turno tarde tengo 13 alumnos y estos son los nombres de cada uno de los alumnos. Y después abajo, en total general, me dice, bueno, en total tenés 34 alumnos. Entonces fíjense cómo solamente tildando y colocando la información, por ejemplo acá en valores, ya obtuve todos los datos. Si yo por ejemplo hago un clic en este menos, oculto la información y me quedo solamente con estos datos. Entonces se le llaman tablas dinámicas porque me presenta como una tabla. Y son dinámicas porque yo puedo, supongamos que no quiero que me aparezca más el nombre y el apellido. O sea, ya directamente no lo quiero. Lo saco. Quiero que me muestre en vez de los alumnos, quiero que me muestre los profesores. Destildo nombre y apellido y marco profesor. Entonces ahora me dice, bueno, estos son los profesores que están a la mañana y estos son los profesores que están a la tarde. Quiero saber además qué cursos están impartiendo. Activo curso y ahí me dice, bueno, Juan Acuña a la mañana tiene electricidad del automotor, mecánica integral. ¿Sí? Y así con cada uno. Si algo no lo quiero, lo voy desmarcando. Bien, acá voy a desactivar todo para dejarlo totalmente vacío como lo tenía en un... Así que ahora, por ejemplo, quiero que me muestre, vamos a suponer que quiero los días de cursada. Lunes, martes y miércoles. Y quiero los cursos que se imparten en esos días. Cursos. Además, quiero el importe. Cuando yo selecciono la columna la tilde del importe, automáticamente va a parar a la sección de valores. Y por defecto a los números les aplica una suma. Entonces acá me dice que el valor del curso de electricidad es de 540. Electricidad del automotor es 360. Y mecánica integral 900. Del curso que se imparte los lunes. Y en el martes lo mismo. Y como es una suma,
Entonces me dice, bueno, los lunes se recaudaron estos valores. El día martes este monto y el día miércoles este otro monto. Una vez que obtuve toda la información, automáticamente me hace una autosuma de todos los totales. Y fíjense que si algo no lo quiero, lo puedo ir desmarcando. Si quiero solo la recaudación de los días, destildo y me quedo solo días de cursada. Si quiero la recaudación en general, pongo solamente el importe. Si quiero la recaudación por turno, lo voy marcando. Acá, por defecto, me está haciendo, por ejemplo, la recaudación correspondiente. Acá tenemos el importe y acá está lo que sería los días de cursada. Y después acá, bueno, tengo también, lo que tengo acá son los turnos. No solamente yo puedo obtener la suma, también, asimismo, si yo agarro la columna importe y la arrastro a valores, ahí puedo tener una segunda suma. Pero en vez de ser una suma, voy a hacer un clic, voy a ir a configuración de campo de valor y voy a hacer un recuento, que sería un contar. Entonces me dice, bueno, de turno mañana tenemos 21 alumnos. De turno tarde tenemos 13. Y la recaudación es la siguiente. Si yo le quiero colocar días de cursada, también cada información que nosotros le agregamos se va a ver afectada por las modificaciones que tenga la tabla dinámica. Entonces acá también me dice, los lunes esta es la recaudación y los lunes tenés esta cantidad de alumnos. Por la mañana en este caso. Entonces vamos tildando y desmarcando según la información que nosotros necesitamos. No solamente tildamos, sino que además podemos cambiar el orden en que esa información se va a estar mostrando. Yo, por ejemplo, tildé primero el nombre y apellido. Entonces, esto es lo primero que va a cargar. Y después, por ejemplo, yo sé que turno tengo dos nada más. Turno mañana y turno tarde. Cuando hago un clic, me lo trae de esta forma. Entonces, este es otro detalle con las tablas dinámicas cuando las estamos utilizando. Yo acá lo marqué, nombre, apellido y después el turno. Pero yo estoy viendo la planilla y esta información, o sea, no me está ayudando en nada para saber cuáles son los alumnos que se encuentran en cada turno. Porque tengo el nombre y abajo el turno, nombre, abajo el turno, nombre, abajo el turno. Entonces, en la forma en que estos datos se están mostrando, la información está muy mezclada. A mí me gustaría que tome como valor principal el turno y que después, en base a ese dato, me muestre el nombre y el apellido de los alumnos. ¿Cómo puedo hacer eso sin tener que desmarcar la información? Cuando me acerco acá, a esta sección, podemos cambiar el alto de esta sección. Acá en el apartado de filas se encuentra en este orden de importancia. Primero, nombre y apellido, y luego viene el turno. Entonces voy a cambiar este orden. Le voy a decir, no, nombre y apellido no lo quiero arriba de todo. Porque lo que más me interesa es el turno. Porque esa información me va a permitir agrupar los datos y los voy a poder ver de otra manera distinta, que va a ser mucho más prolija. Entonces de acá se puede ir cambiando el orden de la información. No solamente se puede cambiar desde acá el orden dentro de estos datos. Yo también puedo hacer uso, porque por ahora vimos filas y vimos valores. Ya sabemos que la sección de valores es donde se van a estar realizando los cálculos, ya sea la suma o cualquier otra función. Más arriba tenemos otras dos áreas, que es filtros y columnas. Entonces voy a arrastrar el turno y lo voy a colocar en filtros. Entonces, fíjense en lo siguiente, acá en esta fila
me quedó la información de todos los nombres. Y arriba de todo me quedó turno. Esto es un filtro. Si yo despliego y le digo, bueno, quiero mañana, me muestra en este momento la información de los turnos que están, solamente los que se encuentran en el turno mañana. Si yo quiero los de turno tarde, pongo aceptar y me muestra solamente los de turno tarde. Entonces, también puedo tener todo un poco más organizado. En vez de mostrar los dos turnos juntos, yo los puedo filtrar y decir, bueno, no quiero todos, quiero solamente algunos. Además, quiero saber los días y los cursos que se están impartiendo. Entonces, días de cursada. Ya acá tengo lunes, martes, miércoles, lo puedo tener así, pero también lo puedo tener como un filtro. Quiero que me muestre los de mañana, los días lunes nada más. Y ahí le estoy aplicando otro filtro más. O los que sean los días martes. ¿Qué pasa si yo quisiera ver los días acá? Entonces, tengo dos opciones. O dejarlo de esta manera o pasarlo al área de columnas. Entonces, fíjense cómo cambia la distribución de los datos. Como lo pasé al área de columnas, me aparece la información de este lado. Lunes, martes y miércoles. ¿Qué va a pasar estos días? Quiero saber qué cursos se están dando. Y los cursos los voy a colocar acá. Por ejemplo, ahí. Uy, me quedo al revés. Ahí está, cursos. Entonces acá tenemos, acá tengo el grupo de electricidad y los datos. Y acá adentro tienen que ir los valores, en caso de quiero el presupuesto. Esperen, este curso lo voy a sacar. Voy a colocar el importe. Entonces acá tengo el importe, la suma de estos valores, donde tengo la recaudación de lo que está pagando este alumno los días lunes, lo que está pagando los días martes, que cursa, los días miércoles y la recaudación general. Mantengo presionado y arrastro hacia afuera si por ejemplo los quiero sacar. Marco el profesor, tengo el turno, puedo filtrar ya sea por turno o puedo filtrar ya sea el nombre del curso, o si de repente digo, bueno, quiero un filtro del profesor para saber los alumnos que tiene este profesor. Entonces acá en filtros pongo profesor, en filas pongo el nombre de los alumnos y digo, bueno, a ver, ¿qué alumnos tiene el profesor Martín López? Filtro y ahí me trae la información. Y me trae cada uno de los datos. Vamos a eliminarlo. Ahora, un detalle que me estaba faltando es el siguiente. Voy a agarrar el importe. No, vamos a agarrar el... Vamos a hacer con turno. Y de este mismo turno, quiero que me los cuente. Si yo hago una modificación en la base de datos, digo, bueno, a ver, estas dos personas, Lucrecia se cambió el turno tarde. Y acá Ramona también se cambió el turno tarde. Cuando yo vaya acá, me van a aparecer los mismos datos. Esto es porque las tablas de datos no se las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente. Yo tengo que ir en la parte superior donde están estas pestañas, me voy a la opción de analizar tabla dinámica y presiono en el botón actualizar. Una vez que presione actualizar, ahí recién se ven los cambios
reflejados. ¿Mm? Entonces tengan en cuenta el siguiente detalle. Cada vez que hagan un cambio en la tabla principal, si tienen tablas dinámicas, tienen que ir a la pestaña Analizar y actualizar los valores. Bien, vamos a hacer los ejercicios, porque hasta ahora solamente estuvimos viendo esta sección de la tabla dinámica. Me dice, realizar un informe, o sea, cada uno de estos puntos va a ser una tabla dinámica distinta. Realizar un informe de tabla dinámica en una hoja nueva que resuma el importe de cada curso por cada día de cursada. Entonces me voy a insertar, tablas, tablas dinámicas. Yo acá tengo tabla dinámica en blanca, así que voy a elegir esta opción. Que me pedía el importe, así que voy a necesitar el importe cada curso por día de cursada. Curso y día de cursada. Acá. Yo tengo 3 cursos, entonces ya me los agrupó. Electricidad, tanto, electricidad del automotor, tanto, y mecánica integral, tanto. Yo le puedo cambiar el orden y decir, bueno, cursos va a estar debajo. Y que me seleccione los días, el importe, y adentro el valor individual de cada uno de los cursos. Este orden en que se va a mostrar la información dependerá de si los datos, tal y como me los muestra Excel, me sirven a mí para identificarlos. En este caso, como son poquitos cursos, que son 3 nada más, puedo dejarlo con los cursos. Y lo que son los días de cursada también son 3, son muy poquititos. En cambio, si de repente yo tengo 3 días de cursadas y en vez de tener 3 cursos, tengo 15, entonces ahí sí, me replanteo el orden en que van a estar estos datos. Es como cuando habíamos visto el ejemplo con los nombres y apellidos. Si yo tengo el nombre y apellido de los alumnos acá me está dando el importe individual de cada alumno, perfecto. Pero el día, fíjense que me está apareciendo un montón de veces por separado. Entonces esta información así como está, no es muy legible. O sea, para presentar un informe no me sirve. En cambio, si yo le cambio el orden y digo, no, el nombre y apellido lo voy a mandar más abajo. O sea, no es tan importante. O sea, eso no lo tiene que tomar en el nivel superior. Entonces ahí sí, ahí se entiende mucho mejor la información. Lunes, este monto y esta recaudación. Martes, este monto y la recaudación de cada alumno. Entonces, yo cuando veo una tabla dinámica, con verla ya tengo que más o menos saber, tengo que verla e interpretarla. Es como los gráficos. Si yo tengo mucha cantidad de datos, por ejemplo, si quiero hacer un gráfico de los cursos y el importe, vamos a poner nombre y apellido y el importe. Supongamos que quiero hacer un gráfico con estos datos. Cuando yo voy a insertar gráfico, si elijo un gráfico circular, fíjense que me queda de esta forma. Así como están los datos, a mí no me sirve. Primero porque es muy chiquito. Voy a cambiarlo de lugar y lo voy a poner en una hoja nueva. Está bien, ahí lo tengo más grande, pero igual. O sea, así como está esta información, no me dice nada a mí. En cambio, si yo inserto, por ejemplo, uno que sea tipo de columnas, entonces ahí cambia un poco. Porque tengo la información de cada uno y acá en una columna me dice, bueno, este es más o menos el importe. O sea, acá estos están por encima de los 140. Estos que están acá están más o menos en este nivel. Toda la información es un poco más detallada. Yo veo el gráfico e interpreto la información que me están mostrando. Con las tablas dinámicas ocurre lo mismo. Yo al ver el resultado, así como está, esto no me sirve. En cambio, en este orden, ahí es más legible. Entonces puedo interpretar mejor la información que se está presentando. Entonces acá me decía
recaudado del curso por día de cursada. Entonces, curso por día de cursada. Entonces puedo dejarlo el curso como principal y el día de cursada dentro. Listo, ya tengo la primera tabla dinámica. Eso es todo. No hace falta que lo copie y pegue en otra hoja, porque yo ya estoy en otra hoja. Lo que sí puedo hacer es cambiarle el nombre a esta hoja y ponerle, por ejemplo, A o punto A. Punto A. Vuelvo acá. Un clic en la tabla principal. Insertar, tablas, tablas dinámicas. Elijo en blanco. Y fíjense cómo automáticamente ya creó otra hoja nueva. Presentar un informe que resuma la cantidad de alumnos que posee cada profesor por día y por curso. Entonces, necesitamos el nombre del profesor, el día, el curso que está haciendo, y tengo que contar los alumnos. Entonces, no los quiero mostrar, los quiero contar. Entonces me dice, bueno, este profesor tiene 10 alumnos. Entonces, acá, lo mismo, yo puedo cambiar el orden, e incluso puedo decir, bueno, quiero los profesores, quiero que me haga un filtro. Entonces acá tengo el filtro de datos. Y fíjense cómo se repartió mejor la información. Si quiero exclusivamente ver el profesor, digo, bueno, Juan Acuña, ¿cuántos tiene? Tantos. Marcos Casera tiene tantos. Martín López tiene tantos. Puedo agruparlos por día de cursada, si me resulta más prolijo. O en vez de día de cursada lo puedo tener agrupado por curso. Bueno, el curso de electricidad lo dan estos profesores. Marcos Casera y Rodrigo Torres, estos días. O incluso también puedo seguir cambiando el orden. Electricidad se da los lunes. O los días lunes, electricidad. Y esta información la vamos variando según cómo queremos ver los datos, cómo nos resulte más cómodo interpretarlo. Si yo digo, no, yo quiero que el profesor esté primero y que después me diga el curso que está dando el profesor y que después me diga qué día lo está dando. Entonces vamos cambiando el orden de los datos. Bueno, acá hay un problema con las letras. Después de la B tendría que venir la B. Y después la C. Oso. Ahí está, ahora sí. Presentar un informe que presente los ingresos que genera cada uno de los profesores con los alumnos que posee. Insertar tablas dinámicas en blanco. Entonces me menciona los profesores, el importe y la cantidad de alumnos. Así que este de alumnos, yo no quiero que me muestre los nombres, quiero que me los cuente. Así que nombre y apellido, en vez de estar acá, en las filas, lo voy a trasladar acá a los valores. Entonces ahí me dice, bueno, esta es la recaudación del profesor Juan Acuña y estos son la cantidad de alumnos que tiene Juan Acuña. Ahí tiene 3, 7, 7 y 7. Y después me muestra el resultado, o sea, el total, la recaudación de cada uno. En la parte de filas, solamente el profesor. En la parte de valores, suma del importe y cuenta de nombre y apellido. Que al haber traído el texto, automáticamente me los cuenta. Si yo, por ejemplo, repito, supongamos que pongo el código como son números, automáticamente me hace una suma. Entonces, por ese motivo seleccioné un campo de texto. Para que, como vea cómo son textos, entonces quiero que los cuente. Si por algún motivo les desaparece el panel de campos, por ejemplo yo estoy haciendo clic y no me aparecen, desde analizar tablas vamos a mostrar
lista de campos y ahí regresa esta sección. Lo mismo en el caso de en las versiones anteriores. Si yo esto lo cierro, acá en la ficha opciones tengo lista de campos y ahí lo visualizo.